Mis hermanos, buenos días. Pues quiero darles las gracias primeramente a nuestro Dios porque me tocó predicar en este domingo y pues usted sabe las situaciones que hemos estado pasando y pues gracias también a nuestro pastor Eric porque de alguna manera él ha estado al pendiente de nosotros y también sobre todo que se pueda llevar su palabra a sus hogares, mis hermanos. Y bueno, en esta ocasión, mis hermanos, yo, si me lo permiten, quiero utilizar la nueva versión internacional para poder predicar su palabra. El título de mi predicación se llama Jesús en medio de la tormenta. Jesús en medio de la tormenta. Mis hermanos, estamos viendo una situación complicada, un poquito difícil por lo de esta pandemia que ha sido global. Y bueno, pues ante la situación actual en la que estamos viviendo es perceptible el miedo. Vemos a muchas personas con cubrebocas, algunos personas médicos, enfermeras que han sido por la ignorancia, pues que les han puesto cloro en sus ropas sabiendo el esfuerzo que están haciendo. Hay frustración, hermanos, hay miedo, hay preocupación, tristeza, angustia, hay enojo. Se vive un aire de inseguridad, mis hermanos, y esto precisamente lo estamos viendo día a día desde que empezó esta situación. El panorama se vuelve un poco oscuro y también la visión de la vida también la vemos un poco oscura porque no sabemos qué va a suceder. Pero yo no sé si algunos de ustedes, mis hermanos, amigos o amigas que nos escuchan también, se han preguntado, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Acaso perdió el control Dios? ¿O se habrá olvidado de mí? ¿O se habrá olvidado de nuestro país aquí en México? ¿O se habrá olvidado del mundo? Déjenme decirles que no, Dios no se ha olvidado. Y precisamente a través de su palabra vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Marcos es el autor de este libro, que es Juan Marcos, que no fue uno de los 12 discípulos, pero fue quien acompañó a Pablo en su primer viaje misionero, que dice en Hechos 13:3. Marcos se refiere en este libro de la Biblia a los milagros de Jesús más que sus sermones. Se ve que Jesús es un hombre de poder y de acción, no solo de palabras. Jesús realizó milagros para convencer a la gente acerca de quién era Él y para enseñar también a sus discípulos que en verdad era Dios o que Él es Dios. Vamos a ver, mis hermanos, la palabra de Dios. Si gustan en sus hogares acompañarnos en la lectura de la palabra, como les dije, en la nueva versión internacional lo voy a leer, mis hermanos, en el libro de Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Y dice así la palabra del Señor. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar, mis hermanos. Amado Señor, te damos gracias por este día, gracias porque a través de estos medios puede llegar tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que como tu siervo que me has permitido este día predicar tu palabra, Señor, que no hable yo, sino que hables tú, Señor, al corazón de mis hermanos, de tu iglesia, de nuestros amigos y amigas que no te conocen, Señor, pero que puedan escuchar esta predicación, Señor, que llegue a sus corazones, que nos des ánimo, Señor, que nos des fe, esperanza y fuerza, Señor. Utilízame a mí, Señor, para predicar tu palabra, para dar tu mensaje, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición, Señor, y yo me pongo en tus manos
y pongo la de mis hermanos, la de nuestros amigos y amigas que nos puedan escuchar, Señor, para que tú, Señor, les des paz en medio de esta situación por la que estamos viviendo. A ti sea la honra y la gloria, Señor Jesucristo. Amén. Ok, estamos viendo entonces, como les decía, Jesús en medio de la tormenta. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor en el versículo 35. Dice: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas, y se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Bueno, en estos 3 versículos que acabo de leer, mis hermanos, Jesús y sus discípulos estaban en la ribera occidental del mar de Galilea, con el fin de evitar a la multitud y tener un breve descanso, ya que vemos que en el capítulo 3 la multitud le seguía en Galilea. Fíjense, hermanos, en su Biblia dice así, en el versículo 3: entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, en el capítulo 3, precisamente, permítanme, mis hermanos, dice que en la multitud sigue a Jesús. Dice que Jesús se retiró al lago con sus discípulos. Fíjense, Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y de Jerusalén y de Idumea, al otro lado del Jordán, y de las regiones de Tiro y Sidón. Si se dan cuenta, está hablando de una multitud. O sea, una multitud pueden ser miles, y del cual el Señor les estaba ayudando, les estaba sirviendo, porque recuerden que el Señor vino a servir. Él está ayudando a la gente y precisamente se encuentra con sus discípulos para decirles que precisamente en los versículos que estamos leyendo, que crucen del otro lado para dejar a la multitud, porque el Señor necesita descansar también. Aquí podemos ver cuando las cosas están tranquilas, porque el Señor está sirviendo, está con sus discípulos trabajando, pero dice que las cosas pueden estar tranquilas por un momento, todo va bien, el negocio va bien, en las escuelas, todo va bien, pero tu salud a veces puede decir: me siento muy bien, no hay problemas, mi economía está muy bien, pero si te das cuenta, todo puede cambiar en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, la situación puede cambiar. Lo estamos viviendo. Cuando empezamos a escuchar que en China surgió este problema del COVID, algunos de ustedes pensaron que llegaría a México, y ve, ahora lo estamos viviendo. Y precisamente lo comentaba con el pastor Eric, que le decía que algunos todavía son incrédulos, hermanos, o amigos, de que está esta situación. De hecho, quiero comentarles que mi esposa y yo hoy en la mañana y en estos días fuimos a la leche en la mañana, y vimos en el parque que la gente está haciendo ejercicio. Esto habla de una falta de incredulidad, de cierta manera. No lo sabemos, pero nosotros debemos de tomar las medidas necesarias como lo estamos haciendo. Por eso no nos hemos congregado. De cierta manera, por eso también estamos haciendo estas predicaciones para precisamente llegar a ustedes. Entonces, ¿te das cuenta que puede cambiar la situación en cualquier momento? Dice la palabra de Dios, es interesante, que dice: se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Este es en el versículo 37. Estamos hablando que se suben a la barca, van normal, y de repente llega la tormenta. La tormenta es un fenómeno meteorológico que es producido por vientos fuertes. En el mar de Galilea, donde va la barca del Señor con los discípulos, está a poco más de 200 metros bajo el nivel del mar y se encuentra rodeada de montañas. Los vientos soplan con bastante intensidad en las regiones cercanas al mar
y precisamente provocan estos fuertes vientos e inesperadas tormentas. Al parecer, fue tan severa esta tormenta que tomó propiedades de un huracán, lo dice Mateo 8:24. Dice la palabra en Mateo 8:24, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Aquí hablo de un fenómeno meteorológico, pero si te das cuenta estamos pasando por una tormenta, una situación difícil, una situación oscura, como lo decía en la introducción antes de la predicación. ¿Cómo estás tú, mi hermano? ¿Cómo estás pasando esta situación difícil? ¿Cómo está tu tormenta? Déjame decirte que entiendo, no quiero minimizar la situación, porque sí es complicada y creo que a todos nos está afectando. Tanto el país, la economía, hemos visto familiares que se están quedando sin empleo, negocios que están cerrando, hermanos que ya están siendo afectados por esta situación. Algunos todavía siguen trabajando en sus hogares. En algunos casos algunos hermanos se quedaron sin nada. Y además decía algo el pastor muy interesante, está aumentando la violencia intrafamiliar. En la semana estábamos, mi esposa y mis hijas estábamos comiendo y de repente ahí en la casa de ustedes un vecino, que ya los hemos conocido, los conocemos, no son de nuestro fraccionamiento, pero están al lado de nuestro fraccionamiento, estaban peleando, hermano, literalmente. Él empezó a golpear la puerta, que fue lo que nos enseñó, una puerta yo creo que de las recámaras, pero horrible, hermanos, porque mucha gente que está encerrada está peleando. O sea, imagínense estos tiempos que han estado, hermanos, mis amigos, mucha gente está peleando, porque a lo mejor se la pasaban el mayor tiempo fuera de casa, claro, haciendo sus actividades como todos, pero imagínense qué terrible, que ni siquiera puedan permanecer en su casa y que estén teniendo problemas con sus esposas, con los hijos. Sé que los hijos ya están aburridos, pero ¿se imaginan cómo está esta situación? ¿Qué estás haciendo tú, mi hermano, en esta situación, mis hermanos? Como decía el pastor, ¿acaso tendrán tiempos para leer la palabra, para orar, para tener un encuentro con Dios? Porque si te das cuenta, Dios permitió todo esto. Dice aquí, en el versículo 38, dice que Jesús, mientras tanto, dice en el versículo 38, pero dice Jesús, mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Ok, Jesús es nuestro Señor. Y él recibió el nombre de Jesús según las instrucciones que el ángel transmitió a José y a María, porque Jesús es el nombre personal de nuestro Señor. Pero Cristo es subtítulo que proviene del griego Christos, que es ungido, o traducido del arameo, que es Mesías. Esto es ungido, el Mesías. Ahora, Jesús dice que él estaba en la popa durmiendo. Y así que los discípulos lo despertaron. Pero, ¿quién es Jesús? Es más, déjame recordarte que acabamos de pasar la semana pasada, la Semana Santa. Si tú ves las noticias, ves lo de las películas, las series que pasan en televisión, ves en los noticieros gente que todavía cumple sus tradiciones, que ahorita creo que ya muchas no las hicieron por este motivo de lo que estamos pasando de la pandemia. Creo que esto que pasan de Iztapalapa, nada más creo que lo pasaron por televisión, X. Pero, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? La palabra de Dios dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Otra cita más. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5.
También dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Te das cuenta? La palabra dice de Jesús. Jesús es el Mesías. Si tú recuerdas la semana pasada, la Semana Santa, déjame decirte que Jesús sigue vigente. No nada más fue en la Semana Santa, sino sigue vigente. Para nosotros vive, amén, hermanos, para nosotros está presente, para nosotros sigue. Él está vivo, Él está en control de esta situación. Jesús es el Señor, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y si confiesas a Jesús también es el Señor, porque si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Te das cuenta? Jesús es la solución, mis hermanos. Jesús es el mediador que tú necesitas. Si tú estás pasando por esta tormenta, porque dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si tú estás pasando por esta situación, no estamos pasando porque nadie es ajeno a esta situación, hermano, mi amigo, puedes acercarte a Jesús. Jesús va en esa barca. Jesús está contigo ahí, en tu casa. Solamente, si tú no le conoces, es que digas, ven Señor, entra a mi vida, sé parte de mi casa, sé parte en mi corazón. Mi hermano, mi hermana, si tú crees que Jesús se ha olvidado de ti, no. Jesús no se ha olvidado de ti, Él está aquí, Él está ya contigo, Él está en todo lugar. Por eso yo quiero animarte, mi hermano, que Jesús está en control de esta situación. Ahora dice la palabra que Jesús estaba durmiendo, que está durmiendo. Dice aquí, algunos comentarios dice que al estar durmiendo el Señor Jesús habla de la confianza que Jesús tiene en Dios. Si se dan cuenta, cuando sube a la barca, casi de inmediato el Señor se acuesta. También aquí vemos la humanidad del Señor de sentirse cansado. Esto es interesante porque Jesús nos entiende completamente. Sabe que estamos cansados, sabe que estamos afligidos, sabe que tenemos miedo, sabe la situación económica por la que tú estás viviendo, sabe que te has quedado sin trabajo, también sabe la situación que hay en el mundo. Pero déjame decirte, porque dice la Biblia, que el Señor estaba durmiendo. ¿Te imaginas que el Señor está de brazos cruzados así? No. Tú piensas que Jesús está con los brazos cruzados, el Señor, y está mirando a la humanidad y dice, no me interesa, no importa. ¿Tú crees que Dios está así porque dice que estaba durmiendo? ¿Tú crees que Jesús está durmiendo y diciendo, qué descanso, estoy aquí sin que me moleste nadie? No, déjame decirte que no. El Señor no duerme. El Señor está al pendiente de todo. Nada escapa de sus manos. Pero ¿te has puesto a pensar que a lo mejor el Señor permitió esto para que el pueblo se humillara y lo buscáramos? ¿Te has puesto a pensar que esto pasó también para que en tu casa, junto con tu familia, lo buscaras? Porque no sé si lo estés buscando. No sé, mi amigo, mi amiga, si te has puesto a pensar que necesitas de Jesús. Como te decía, pasó la Semana Santa, tal vez ya se te olvidó, o si lo tienes todavía muy fresco en tu mente, déjame decirte que esto quiere decirte el Señor, que Él está en control de todo, Él no está durmiendo. Habla de su humanidad como persona que es, pero esto demuestra lo que es el Señor, que nos entiende completamente, porque Él sufrió hambre, sufrió cansancio, tuvo hambre. ¿Te das cuenta? Entonces Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe las necesidades que tienes. Por eso le decían los discípulos al Señor. Y lo despertaron.
y le gritaron, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Maestro es didáscalos, que es maestro o didasco, que es enseñar. Y usted sabe que es un título para decirle rabí al Señor, maestro. Pero quiero decirte, mi hermano, que dice la palabra de Dios, ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy, dice Juan, capítulo 13, versículo 13. Pero hay una parte importante, mi hermano, que me gustaría que subrayaras si tienes en tu Biblia en este momento, que dice los discípulos, fíjense lo que le dicen al Señor. ¿No te importa que nos ahoguemos? Subraya, mi hermano, ¿no te importa que nos ahoguemos? Esta es una pregunta interesante, porque si te das cuenta, no es que esté recriminando a los discípulos al Señor, pero le están diciendo, Señor, ¿no te importamos? Señor, ¿qué no ves cómo estamos? Señor, ¿no te das cuenta que no tengo para comer o no tengo lo necesario? Están diciendo los discípulos a Dios, ¿no te importamos? En las versiones Z dicen, estamos padeciendo o perecemos, ¿no te interesa? ¿Te has puesto a pensar? O tal vez tú estés pensando que no le importas a Dios. Y ve la situación actual. Tal vez tú estés pensando, Señor, ¿no te importa? ¿No te importo? Sí, sí le importas al Señor. Pero es importante porque a lo mejor hasta los que conocemos al Señor podamos empezar a preguntarnos, ¿no te importamos, Señor? ¿Dónde estás? Porque a veces dudamos. Pero vamos a ir viendo más adelante porque los discípulos también dudaron en el Señor. Y a veces nosotros dudamos del Señor. Pero por eso te decía, ¿no será que acaso Dios permitió esto para que nos humillemos y le busquemos de todo corazón? Porque a veces vemos que la gente está pensando en lo que dicen las autoridades, lo que dicen estos evidentes o clarividentes que saben el futuro, o estamos viendo en los horóscopos, en la revista, qué va a pasar. Pero yo te pregunto nuevamente, si le has preguntado al Señor, ¿qué piensa Él? ¿Dónde está Él en control de todo? Ya te lo dije, Dios tiene el control de todo. No está durmiendo, no está con los brazos cruzados diciendo, no haré nada. No es así. Dios mira todo lo que está sucediendo. Pero vamos a ver qué pasa cuando le dicen los discípulos que si realmente el Señor está viendo por ellos. Dice la palabra del Señor. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Wow. Él se levantó de inmediato, no les dijo, a ver, espera, déjame acomodarme, vestido, no, Él se levantó, habla de inmediato. ¿Te das cuenta? Está ahí el Señor, está al pendiente de nosotros, de ustedes. Y aquí viene lo interesante, porque le dice, y reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Wow. Señor, pero silencio, cálmate. Pero mira cómo estoy, silencio, cálmate. Pero Señor, mira la situación, cálmate. ¿Necesitabas oír esto? Cálmate. Ya te dije, no quiero minimizar tu situación porque a todos nos está afectando, pero necesitábamos oír del Señor. Silencio. Cálmate. Silencio. ¿Por qué silencio? Porque necesitas dejar de oír el ruido del mundo y oír más la voz de Dios. ¿Por qué cálmate?
Porque sé que estamos desesperados, como lo dije, tenemos miedo y angustia, pero el Señor te dice, cálmate. ¿Acaso nos olvida? No, ya lo viste, es que Él se levantó y dijo estas palabras. ¿Por qué quiere calmarte? Y reprender, en hebreo, que es geará, que es regaño, reprensión o censura. Es una acción de reprender, de corregir, de enseñar. El Señor tiene control de todo, ya te lo dije. Pero Él dice en su palabra, en Lucas 4:39, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre. El Señor puede calmar una tormenta, un fenómeno natural, un fenómeno meteorológico, hermanos. Si tú te das cuenta en la Biblia, en el libro de Marcos, cuando ves los primeros capítulos del 1 al 4 y llegas, es un primer milagro que no lo había hecho antes, no lo dice en la Escritura, después hace otro, y más milagros, pero ¿te das cuenta que Él tiene potestad sobre toda situación? Él puede calmar una tormenta al decir, silencio, cálmate. Dice en Lucas 4:39, inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre. Habla de la esposa de Pedro. También puede detener una enfermedad. ¿Puede detener el COVID-19? Lo puede detener. Lo puede hacer. ¿Tú crees que te lo diga? Él esté diciendo, no puedo. ¿Perdí el control? No. Él puede detener esta enfermedad. También, Él reprendió, dice la palabra, en Marcos 9:25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. El Señor puede detener cualquier cosa. Está hablando de salud, enfermedades, de climas, tempestades, y también puede reprender a demonios. Con el solo hecho de su palabra, con el solo hecho de decir silencio, cálmate. Ahora entiendes por qué hablo de Jesús, porque tienes que buscarlo. Pero vayamos a la Escritura, porque dice que el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Normalmente un fenómeno meteorológico, la lluvia, el mar, no se detiene en el momento, es como una especie como en un proceso lento en el cual se va calmando poco a poco el viento, se va calmando poco a poco la tempestad o el mar, las olas, la corriente de agua, pero aquí dice que fue inmediato. Por eso dice que el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿No es lo que necesitas? Tranquilidad, paz. Decir, Señor, gracias, porque tú me puedes tranquilizar, porque tú puedes calmar esta situación. Ahora dice la palabra del Señor en el versículo 40. Es interesante, mi hermano, y quiero animarte nuevamente, si tienes tu Biblia a la mano, que subrayes esta pregunta interesante, porque creo que es lo que todos o muchos están viviendo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Wow. ¿Por qué tienen tanto miedo? Le dijo a sus discípulos. Déjame decirte una definición de miedo de la Real Academia Española. Miedo del latín es metus, que es temor, angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Es un recelo, una aprehensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. En otra definición de Wikipedia dice que miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, ya sea real, ya sea presente, ya sea futuro o incluso pasado. ¿Te das cuenta? Pero miedo, no está mal sentir miedo. Todos tenemos miedo. Pero ¿qué vas a hacer ante la situación de tener miedo? Pues te decía, subráyalo porque ¿tienes miedo? La palabra de Dios dice en Juan
capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da, sino no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Wow, ahí está, mi hermano. Y no tengas miedo. ¿Necesitas paz? ¿De quién viene? Del Señor. Por eso te dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da, sino Él. Wow. Por eso te decía, no te va a dar paz, ni tu situación económica, ni tu trabajo, porque aunque estuviéramos normales, ni tu trabajo, ni tu dinero, ni tu empresa, ni tu familia, nadie te puede dar paz, sino solamente el Señor. Hermanos, sí tenemos miedo, mis amigos tenemos miedo, claro. Vemos a la gente con cubrebocas, vemos con guantes, algunos vemos con ignorancia, aventando, como ya lo dije, cloro a las personas, a los médicos, a las enfermeras que trabajan en el hospital. Esa es una cuestión de ignorancia, pero también, ¿qué significa? Que tienen miedo. Que tienen miedo. Y no está mal tener miedo, pero el problema es que, ¿cómo vas a calmar este miedo? Por eso te decía, o lo dice el Señor en su Escritura, silencio, cálmate. Él puede darte paz. Mi hermano, mi hermana, refúgiate en Él para que puedas tener esta paz que viene de Él. Él solamente puede darte paz en medio de esta situación. Mi amigo, mi amiga que me escucha, solamente Él puede darte paz. No estoy diciendo que sea fácil, pero quiero preguntarte, y si no tuvieras entonces lo que te estoy diciendo de la palabra de Dios, entonces, ¿con quién irías? Puedes estar, si quieres, sin Dios. Porque yo me pregunto, ¿de verdad la gente estará buscando a Dios? ¿La gente estará buscando en verdad a Dios? Es una buena pregunta. No sé si la verdad la gente esté buscando a Dios, pero tú debes de buscarlo a Dios, que pues estás oyendo la palabra de Dios, estás entendiendo que Él quiere darte paz, que Él está en medio de esa situación por la que tú estás viviendo, que Él quiere que tú le busques, Él quiere que tú estés con Él. Dice en Apocalipsis que Él esté contigo, Él puede entrar a tu corazón y estar contigo, comiendo contigo, Él puede estar en tu casa. Tú puedes abrir tu casa para que entre Dios, para que Él esté con ustedes, para que se calme este miedo. También dice en el Salmo 22:1, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Wow, ¿te das cuenta? No te alejes de mí. Tú le puedes decir, Señor, no te alejes de mí, Señor, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. El único que puede ayudarte es Dios. Otra cita, Salmo 32:7 dice, tú eres mi refugio y me guardas de la angustia. Porque el miedo provoca angustia, pánico, terror. ¿Ahora entiendes por qué debes de buscar al Señor? Dice aquí, vayamos al versículo 40. Esta es otra pregunta interesante, hermanos, y aquí voy muy despacio, porque creo que aquí está el meollo de esta predicación, el asunto importante de cómo debes de salir terminando esta predicación. ¿Qué vas a hacer? Fíjense, porque te das cuenta, son preguntas reales. Son preguntas reales, como lo que te dije. Déjame darte un resumen que decía, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y ahora esta parte en el versículo 40, también como decía, ¿por qué tienen tanto miedo? Es una pregunta real. Pero viene otra muy interesante, mis hermanos, y también te pido que lo subrayes en tu Biblia. Dice así, les dice el Señor Jesús a sus discípulos,
todavía no tienen fe. Todavía no tienen fe. Fe es del griego pistis, que indica una firme persuasión, la convicción basada en lo que se ha escuchado. Esta palabra se relaciona con el verbo peito, que es persuadir, convencer, y también significa creer. Esto puede ser la fe salvadora, es un concepto fundamental de la relación del hombre con Dios. Esa es la fuente y origen de una vida religiosa y de la fe. Wow, es que tú creas en Dios. No en qué, sino en quién. ¿En quién? En Dios. Tu fe debe de estar puesta en Dios. Por eso te decía cuando de Jesús, porque tu fe debe de estar puesta en Jesús. La fe debe de ser puesta en Dios, no en una religión, no en un dogma, sino en el Señor. Por eso el Señor les pregunta, ¿todavía no tienen fe? Y yo quiero hacerte una pregunta también real. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe, mi hermano, mi hermana, mi amigo? ¿En quién has puesto tu fe? Y para los que ya le conocemos, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Tal vez estás tambaleando, estás dudando. Déjame decirte lo que es la fe, en lo que dice la palabra de Dios acerca de la fe. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros hemos creído no por lo que hemos visto, sino por lo que hemos oído. ¿Y esto es qué? Lo que dice la palabra de Dios. Esto es la fe. Eso lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. Otra cita más en Marcos 11:22, o Marcos capítulo 11, versículo 22, dice, respondiendo Jesús les dijo, tener fe en Dios. Ahí está lo que yo te decía. Tener fe en Dios. No pongas tu fe en el gobierno, en el presidente, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tu trabajo, en tu empresa. Tener fe en ¿quién? En Dios. Otra cita más, hermanos. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Wow. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tienes esta fe, no vas a poder agradar a Dios. Necesitas fe. Necesitas creer en Él. Por eso te pregunto, ¿cómo está tu fe? Por eso yo te decía, en estos tiempos es importante que valores y te empieces a preguntar, ¿cómo está mi fe? ¿En quién estoy creyendo? Por eso, mi hermano, te animo a que tú puedas buscar más al Señor y puedas confiar en Él en esta situación. Ahora, es importante lo que dice el siguiente versículo, donde dice en el versículo 41, ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este? Fíjense, ellos estaban espantados y se decían unos a otros. Déjame decirte, si tú lees en el versículo o en el capítulo 4 y versículos anteriores de Marcos, los discípulos muestran un poco de incredulidad porque todavía no conocían del Señor. Le están conociendo de cierta manera, porque de hecho en el capítulo, déjame decirte, aquí en la Biblia, apenas los está escogiendo. De hecho el Señor apenas está escogiendo a sus discípulos. Tiene pocos milagros dentro de los siguientes versículos. De hecho en el capítulo 3 dice que nombra apenas a los 12 apóstoles. O sea, el Señor apenas está caminando con sus discípulos, está de alguna manera animándolos a crecer su fe, a caminar, a creer en Él, a que vean que Él es el Mesías.
Pero lo interesante es esto, hermanos, porque dice aquí que los discípulos se preguntan al ver lo que hace el Señor. Dice que estaban espantados, pero no, ya no es aquí por la tormenta, sino más bien porque preguntan, ¿y quién es este? ¿Te das cuenta de la pregunta? ¿Quién es este? Los discípulos no querían al Señor porque todavía no le conocían y Jesús ha estado con nosotros durante 20 siglos. Y déjame decirte que todavía hay gente que sigue diciendo, ¿quién es este? Pero lo interesante de los discípulos, volviendo a esta cita, dice que el temor es porque Dios mismo estaba con ellos. Es un temor reverencial. ¿Te imaginas? Lo chistoso es, si me permiten decir esta expresión, es porque van en la barca y el Rey de Reyes, Dios mismo, está con ellos. Y a veces pasa eso con nosotros, que dudamos, que tenemos miedo, que decimos, ¿sí qué va a pasar? Y mi trabajo, y la comida, y mi familia, y no te das cuenta que Dios está contigo, en tu corazón, desde que lo recibiste. Y dice Él en su palabra, y he aquí yo estaré todos los días contigo. Y los discípulos estaban con Dios mismo. Dios estaba en la barca con ellos. Y ellos no podían ver que Dios estaba ahí. ¿Te das cuenta? A veces pasa así, esa incredulidad, que no puedes ver con tus ojos que Dios está ahí. Y mi amigo, mi hermana, déjame decirte que, o amigo, amiga, perdón, puedes dejar que Dios esté ahí contigo también. Esto es lo interesante porque los discípulos se preguntaban, ¿y quién es este? Y a veces la gente así está en duda, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Y es interesante porque le pasó también a Simón Pedro al ver al Señor. Fíjense lo que dice en Lucas capítulo 5, versículo 8, en la Nueva Versión Internacional, dice, y al ver esto, Simón Pedro, a quien ve al Señor, dice, Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es un temor reverencial. El Señor, Pedro ve al Señor Jesús que hace un milagro de los peces y cuando ve al Señor siente temor de ver al Hijo de Dios de frente y cae y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecado. Mi hermana, mi amigo, mi amiga, lo importante de esto es ¿qué vas a hacer? Si vas a seguir pensando como los discípulos al decir, ¿quién es este? O cuando empiezas a conocer al Señor, cuando piensas a caminar con Él, y cuando ves su bondad, su misericordia que te provee, cuando te das cuenta, si lo ves ahorita que estás en tu casa, tienes salud, tienes un trabajo, ya te lo dije, algunos no tienen trabajo. Cuando ves en tu mesa y estás rodeado de tu esposa y de tus hijos, cuando vas a la cama y tu esposa y tus hijos se durmieron, o a los que vamos, porque yo todavía una semana sí, una semana no tengo que trabajar, bueno, voy y regreso por la gracia de Dios, me doy cuenta que el Señor es bondadoso, que el Señor no nos ha dejado ni nos va a dejar. Y aquí es lo importante, porque déjame decirte lo que pasó después de que los discípulos empezaron a caminar más con el Señor, empezaron a conocerle, empezaron a mirar lo que hacía. Dice así en Mateo 14:33. Fíjense la perspectiva que cambió de los discípulos. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¡Wow! Este versículo habla cuando el Señor nuevamente viaja en una barca, pero va caminando sobre el mar y se acerca a los discípulos, que los discípulos piensan que es un fantasma, donde Pedro dice al Señor, bueno, Señor, yo quiero caminar sobre el agua. Y dice el Señor, bueno, acércate, y ahí va Pedro, y de repente pierde la fe y se empieza a inundar, y le vuelve a decir el Señor a Pedro, hombre de poca fe.
Pero cuando ven que el Señor calma la tempestad, porque es otra situación diferente, pues lo estoy diciendo en Mateo 14, si buscas en tu Biblia, y lo vas a leer cuando habla de esta situación. Pero cuando los discípulos ven que calma la tormenta y les dice, verdaderamente, tú eres hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Cambió la perspectiva de decir, ¿quién es este? Ahora reconocen que Él es el Hijo de Dios. ¡Wow! Este es un desafío para nosotros. ¿Cómo vas a ver después de terminar esta predicación al Señor? Como alguien, Jesús y el Señor, sí. O lo vas a ver como el Hijo de Dios. Este es un desafío, mis hermanos. Este es de ánimo también para que veas, para los que creemos y le conocemos, que Él está en control de todo. Ya lo viste. Tus preguntas son reales, hermano. Ya te veo, tus preguntas sí son reales. Ahí le preguntamos al Señor si está al pendiente de nosotros. También le hemos dicho que todavía que tenemos miedo, pero también Él nos pregunta, ¿cómo está tu fe? Ahora el desafío al terminar esta predicación es, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que nos escuchas. Si ahora puedes ver al Señor Jesús como el Hijo de Dios, que Él está en control de todo, que Él no te va a dejar, que Él va a estar ahí contigo. Y vuelvo al punto, no minimizo la situación, no está fácil, está un poco complicada, pero ante esto tú debes de ver que el Señor está en control diciendo, silencio, cálmate. Que Él no está durmiendo, que Él puede terminar esto cuando Él decida, pero también porque Él quiere probar tu fe, porque Él quiere ver cómo sales de esta prueba, porque puedes tomar dos opciones, o amargarte la vida, o gozarte en el Señor, adorarle, en tu casa, en donde estés, buscarle, leer la palabra, arrodillarte, buscarle con tus nietos, si eres abuelito, abuelita, arrima a tus nietos y decirles, vengan, quiero que escuchen de Dios. O decir, si eres padre o madre, decirle a tus hijos, vengan, escuchen, o la familia, vengan, mira, aquí está Dios, quiero hablarles de Dios. ¿Te das cuenta? Pero, o tú, si no le conoces todavía, bueno, y puedes tomar la decisión de que Jesús tome el control de tu vida. Porque ya dices que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Porque en Jesucristo hay salvación. Porque en Él se doblará toda rodilla. Si no le conoces hoy, puedes decirle, Señor, ven, toma el control de mi vida, toma el control de mi familia. Abre tu corazón al Señor. Dile, ven, Señor. Hoy puedes hacer esto. Tienes dos decisiones que tomar. Y para concluir, mi hermano, déjame decirte lo que dice el capítulo de Romanos 8, 37 y 39. Fíjense lo que dice la palabra. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto es Romanos 8, versículo 37 al 39, en la Nueva Versión Internacional. Entonces, nada puede separarte de Él, nada. Confía en Él, hermano. Te animo, mi hermana, te animo, amigo, mi amiga, que nos escuchas, que hoy puedas tomar esta decisión de abrir tu corazón a Jesús. Y gracias, mis hermanos. Si me permiten, voy a terminar con una oración. Señor, te damos gracias porque por algo está pasando esta situación, Señor. Tú tienes el control y, Señor, queremos humillarnos como tu pueblo delante de ti para que tú habites en nuestros corazones, para que nuestra fe crezca, Señor. Que seamos más como tú, Señor, que podamos anunciar a otros que no te conocen tu palabra,
para que podamos nosotros mismos sentir esta paz, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor. Que cada casa representada aquí de tu iglesia, Señor, pueda abrirse para compartirle a otros, Señor. Pero pido de aquí, Señor, que animes a mis hermanos, Señor, a mis hermanas, para que crezcan en su fe, Señor, para que sean más como tú, seamos más como tú, Señor. Necesitamos de ti, Señor, y solamente eres tú el que puede dar paz en medio de esta situación, Señor. Te damos las gracias, Señor. Síguenos bendiciéndonos, Señor, y permítenos pasar esta prueba, esta tormenta, Señor, para que cuando termine todo esto podamos darte, y aunque no terminara, Señor, te demos la gloria a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Gracias, mis hermanos.